Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer la revisión de los resultados del segundo trimestre para Origen Perú. Existió una operación de compra y venta para Origen Perú que antes se llamaba Enel Generación. Esto empezó en noviembre del 2023, donde Enel Perú y Enel Américas acordaron vender la totalidad de las acciones de su titularidad a favor de Niagara Energy SAC, que es una sociedad controlada por el grupo de inversión global Actis. Acá se detallan diferentes eventos en los cuales se concreta la transacción. Y con fecha 7 de mayo del 2024, la Bolsa de Valores de Lima adjudicó a Niagara Energy SAC el 92.35% del capital social de Enel Generación Perú. Y en Junta General de Accionistas, el 24 de junio del 2024, se cambia el nombre de Enel Generación por Origen Perú S.A., Sociedad Anónima Abierta. Nuevas centrales de energía renovable. Durante el año 2024, la compañía puso en operación dos nuevas centrales de generación de energía renovable: la central Clemensí de 115 megawatts y Guaira Extensión de 117 megawatts. Adicionalmente, ese año también se inicia la construcción de una nueva central Guaira Solar, diseñada para aprovechar el recurso fotovoltaico del terreno y reforzar la estrategia de diversificación tecnológica. Respecto del entorno económico, durante el periodo de enero a mayo de 2025, la economía peruana registró una expansión de 3.13%, la cual ha sido impulsada por los sectores de transporte, almacenamiento, correo y mensajería, es decir, la parte logística, construcción, la administración pública, la inversión pública, otros servicios y el comercio. En lo que se refiere a términos interanuales, o sea, de junio del 2024 a mayo del 2025, la actividad económica acumuló un crecimiento de 3.4%. También la parte logística, almacén y transporte, pesca, el sector de manufactura y el sector de servicios. Otros datos importantes ahora para el sector eléctrico: la producción total de energía registrada entre enero a junio del 2025 fue de 30.460 gigawatts hora, lo que refleja un incremento del 2.4%. Asimismo, según el sistema eléctrico interconectado, por fuente de generación, las centrales hidroeléctricas a nivel nacional sumaron 17.123, lo cual representa un incremento del 6.4%. La generación térmica registró una producción de 9.172 gigawatts hora, lo cual refleja una disminución del 7.9%. Y esto debido a una menor necesidad de despacho porque se incrementó la producción hidroeléctrica y la renovable, por lo que la generación térmica disminuyó. Y en las fuentes renovables alcanzaron 4.165 gigawatts hora, creciendo un 12.7%. Sobre el indicador de riesgo país, mostró una mejora tanto para el Perú como para América Latina en su conjunto. Perú se ubicó en 154 puntos básicos, lo que representa una disminución de 16 puntos respecto a marzo. Y este descenso lo que refleja es una mejora gradual en la percepción de los inversionistas internacionales sobre el entorno macroeconómico y fiscal del país, en un contexto de menor volatilidad regional y una recuperación progresiva de los indicadores de confianza. Quiere decir que para los inversionistas de fuera, Perú se está convirtiendo en un país predecible, sin tanta volatilidad, con un buen entorno macroeconómico y fiscal. Luego, en ese sentido, Perú continúa destacando entre las economías con menor prima de riesgo en la región, junto a países como Chile y Uruguay. Quiere decir que cuando un inversionista va a hacer dada la redundancia, una inversión en el Perú, la prima de riesgo que va a exigir va a ser menor que comparada con otros que si lo hiciesen en otros países. Luego, a cierre de junio del 2025, la inflación interanual a nivel nacional se ubicó en 1.73%, lo cual es realmente baja, está consolidándose dentro del rango meta del SRP de 1 a 3%, confirmando esta tendencia de moderación desde inicios del año. Y la inflación proyectada para el PSRP para para el cierre está en torno del 1.8%, mientras que para el 2026 convergería al 2%. Quiere decir que las expectativas están debajo por el 2.5%, y eso es un buen síntoma de que la política monetaria en el país se está manejando adecuadamente. Ahora, esperemos que este comportamiento se mantenga, considerando las elecciones que van a venir en el 2026 y posibles cambios que puedan suscitarse. Ahora, el índice de precios al consumidor acumuló un incremento de 1.13%. Hubo un incremento, lógicamente, en educación. Como se puede ver, todos los años suben las pensiones de universidades, colegios, restaurantes y hoteles, en alimentos, bienes y servicios directos. Sin embargo, ha habido una contracción en lo que es transporte, agua, electricidad, han retrocedido. En los índices de precios al por mayor se ha acumulado una caída del 0.96%. Esto también es previsible porque se ha experimentado una inflación baja, por lo cual es lógico que este índice haya caído un poco. Ha habido reducción en chirimoya, alberja verde, tomate, azúcar rubia. También en los componentes importados se han observado caídas de precios en montacargas, tortas de soya, abonos, en vehículos, resinas. En el sector pesca ha habido incrementos de precios en lo que es el bonito, la merluza, los choros.
Respecto del mercado cambiario, el tipo de cambio de venta descendió, hay una disminución, el dólar se está fortaleciendo. ¿Y esta evolución por qué se explica? Se explica por los conflictos en Medio Oriente, las expectativas de menores tasas por parte de la Reserva Federal y la depreciación global del dólar. Asimismo, la imposición efectiva y potencial de nuevos aranceles estadounidenses. Todo ello ha ocasionado que se redirijan flujos de capital hacia las economías emergentes como la peruana. Es por ello que el dólar empieza a fortalecerse, perdón, es por ello que el sol empieza a fortalecerse frente al dólar y el tipo de cambio baja. A nivel local, la solidez fiscal y la balanza de pagos positiva quiere decir que hay mayor exportación que importación y el récord en exportaciones agrícolas reforzaron la demanda por activos en soles. Y según el BCRP, según la encuesta del BCRP, se proyecta que el tipo de cambio cierre en 3.70. Ese dato también me pareció muy importante, ya que ahorita está en 3.55, pero el BCRP está proyectando de que cierre en 3.70. El Banco Central ha continuado con su ciclo de flexibilización monetaria, ha reducido su tasa de interés de 4.75 a 4.5. Claro, esta decisión responde al comportamiento de la inflación, ya que si la inflación sigue bajando, el BCRP va a disminuir la tasa de interés para que el costo del dinero sea menor y haya un mayor movimiento monetario en la economía. Luego, respecto de las materias primas, los precios internacionales de los metales se han incrementado respecto a inicios de año. El precio del cobre ha cerrado en $10.040 la tonelada, acumulando una apreciación del 15.3%. En el caso del aluminio, ha tenido un alza de 3%, y este desempeño, es importante mencionarlo, ha estado influenciado por señales de recuperación industrial en economías clave, como en China. Se había contraído, pero ya se está recuperando. Ahora, yendo de plano hacia los resultados de origen, ingresos por generación de energía y potencia. Aquí vemos que los ingresos disminuyeron, principalmente porque han habido menores ventas en energía y potencia, asociada a una menor demanda de los clientes regulados. Han habido 34.2 millones menos en lo que se refiere a ventas. Luego, la producción, respecto de generación hidráulica, ha habido un incremento, como se mencionó, y la generación térmica disminuyó. La renovable se incrementó y en general ha habido un incremento de la producción respecto del año anterior. Ahora, la venta de energía de los clientes libres, en ambos han habido reducción, pero vemos que lo que se vende a clientes libres en gigawatts hora y los clientes regulados es casi 50-50. Luego, la compra de energía, porque lo que produce Origen, su oferta propia de ellos, no logra satisfacer a todo lo que venden, a toda la demanda, por lo cual requieren comprar energía. La compra en el mercado ha disminuido porque vemos que aquí también aumentó su producción. Como mencioné, la generación neta de energía se incrementó en 1.9%. Ahora, el costo de generación en energía, eso vendría a ser el costo de ventas. Vemos que el costo ha disminuido en un 9.2%. Ahora, si vemos aquí, las ventas disminuyeron en 34.2 millones. Y como han habido menos ventas, es lógico que, claro, manteniendo un nivel de eficiencia similar, es lógico que los costos disminuyan. Sin embargo, aquí los costos han disminuido más, en 58.7 millones. Han habido ahorros en lo que es suministro, transporte y distribución, menor compra de energía y menores servicios prestados por terceros. Lo cual, a nivel de utilidad bruta o margen bruto, ha tenido un mejor desempeño. Respecto de los gastos de administración, estos se han incrementado en un 20.6%. El factor que más creció fue el de gastos de personal, en 4.1 millones. Este factor de gastos del personal ya lo hemos visto en otros casos como en Ferrecorp y en el BCP, que en lo que va desde el presente año vienen incrementando sus prestaciones a su personal. Quiere decir que las remuneraciones se han incrementado, hay más utilidades, están teniendo mejores prestaciones. Y como lo mencioné, ¿por qué? Al aumento de participación de utilidades y otras compensaciones. Respecto de otros ingresos, hay una disminución, estimación por deterioro del valor, el deterioro de inversiones, deterioro de cuentas por cobrar, ha disminuido este deterioro, lo cual es bueno. En el 2024 se deterioró 25.8 millones y en el 2025 6.5 millones. Respecto de los ingresos financieros, ha habido un incremento en los dividendos recibidos. ¿Por qué hay dividendos recibidos? Porque Origen tiene inversiones en otras empresas. Ha recibido dividendos por 82.2 millones y el año pasado por 20.9 millones, lo cual ha sido un incremento de 61.3 millones.
Luego, vemos que los ingresos financieros aumentaron en casi 40 millones, que es un incremento del 80.5% respecto del año anterior. Ahora, para los dividendos es importante mencionarlo ya que es un aspecto muy importante para decidir invertir en Origen. ¿Qué menciona aquí? Dice, principalmente a mayores dividendos recibidos por la subsidiaria en 61.3 millones de soles por la homologación de la política de dividendos de Chinango a la de Origen. Pagos con resultados trimestrales, en lugar del esquema 2024 donde el primer dividendo se distribuía con los resultados a junio. La política de dividendo de Origen es dar pagos trimestrales, 4 en el año. Esa es la política actual. Y lo que nos dice acá es que se ha homologado. Tanto Origen como sus subsidiarias van a repartir trimestralmente dividendos. Gastos financieros, entre los intereses 44 millones, ha habido un incremento de los gastos financieros en 48.4%. Luego, respecto de la utilidad neta, esta variación es fundamental. Al 30 de junio, respecto del año anterior, ha habido un incremento de 13.3%. Ahora vamos a analizar línea por línea. Los ingresos, ya lo vimos que hubo una disminución de ventas. Los costos operativos, hubo una reducción. La utilidad bruta, 633 contra 608 del año pasado. O sea, si dividimos la utilidad bruta sobre los ingresos, nos da un mejor porcentaje que en el año 2024, por lo que el margen bruto es mayor. Luego los gastos de administración se incrementaron, los otros ingresos disminuyeron, los gastos por deterioro de valor también acá disminuyeron, y la utilidad operativa es mayor que respecto al año anterior, por 30 millones. O sea, pasa de 24, ahora ha subido 30 millones. Los ingresos financieros se incrementaron, los gastos financieros también un poco, y la diferencia en cambio acá sí afectó el tipo de cambio, negativo. Pero la utilidad antes de impuestos viene creciendo, 33, o sea, ha ido de 24, 30, 33. Y respecto del impuesto a las ganancias, un menor impuesto, y como utilidad neta 449.8 millones de soles, que representa un incremento de 52.9 o 13.3% respecto del año anterior. Luego, entre los ratios de liquidez, el índice de liquidez ha sido de 1.6, pero lo cual ha sido menor que el año anterior de 1.7. Esto explicado por menores activos corrientes. Acá el menor activo corriente se debe a un pago de deuda, se tienen menores cuentas por cobrar y hay menor saldo en las cuentas por cobrar comerciales. Luego, el menor pasivo corriente es porque hay menores cuentas por pagar, hay disminución en las otras cuentas por pagar y menor IGB por pagar. Respecto de la política de dividendos, este punto es importante porque es uno de los factores en los cuales los inversionistas deciden invertir en determinados valores. Lo que nos dice Origen es que la política se define como distribuir en efectivo hasta el 100% de las utilidades de libre disposición que se generen durante el ejercicio 2025 de la siguiente manera. El primer dividendo a cuenta hasta el 100% de las utilidades acumuladas al primer trimestre, que se paga entre los meses de mayo y junio del 2025. Este primer dividendo ya se pagó. Luego el segundo dividendo a cuenta hasta el 100% de las utilidades acumuladas al segundo trimestre, después de deducido el primer dividendo a cuenta, pagadero entre los meses de agosto y septiembre del 2025. Esto es lo que está por anunciarse. Luego el tercer dividendo a cuenta hasta el 100% de las utilidades acumuladas al tercer trimestre, después de deducido los dividendos pagados, lo cual se van a pagar entre noviembre y diciembre, a fines de este año. Y el cuarto dividendo, el dividendo complementario, hasta el 100% de las utilidades acumuladas al cuarto trimestre, y estos se pagan en los primeros meses del 2026. Luego, asimismo, en caso así lo disponga la Junta General de Accionistas, se podrá distribuir en efectivo hasta el 100% de los resultados acumulados y o reservas de libre disposición que tenga registrada la sociedad. Y la conveniencia de la distribución, así como los importes a distribuir, van a ser definidos en cada oportunidad y que no afecten la operatividad de la empresa. Entonces es importante que Origen tenga en su política de dividendos por escrito que va a distribuir todo lo que tenga disponible y que no afecte a su operatividad. Y que establezca pagos trimestrales, lo cual asegura un flujo para el inversionista, un flujo trimestral. Respecto del endeudamiento, vemos que aquí la deuda financiera al 30 de junio es de 332 millones de soles, 1.178 millones de soles. Ese es el equivalente. Acá está el perfil de deuda. Al 30 de junio, como tasa fija 1.3, tasa variable 98.7. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1.30% de toda la deuda está a tasa fija y el 98.7% está a tasa variable. Luego, como mencionamos, Origen ha hecho pagos de su deuda. Acá está una amortización de 80 millones y 5.9 millones de intereses netos de devengos correspondientes al préstamo otorgado por el accionista Niagara Energy SAC
en marzo del 2025. Dicho préstamo fue originalmente desembolsado el 9 de mayo de 2024 por 400 millones a fin de cancelar la totalidad de la deuda con el Banco Europeo de Inversiones, con el BID y el Banco de Crédito del Perú. Luego hay una recompra del 100% de los bonos emitidos en el marco de la octava emisión del tercer programa de bonos por 10 millones del principal más intereses devengados. Riesgos e incertidumbres. La compañía está expuesta a diferentes riesgos. Entre los principales son cambios en la regulación del sector eléctrico, la volatilidad del tipo de cambio y tasa de interés, la dependencia del parque generador respecto a las condiciones hidrológicas del país, porque como vemos, las fuentes de generación de origen son por hidroeléctricas, la generación térmica y la generación renovable solar. También acá también está incluido los patrones climáticos, la disponibilidad de los recursos eólicos, también porque tiene a través de la generación eólica, solares e hídricos, y el fenómeno del niño y la niña. Finalmente, la operación también puede verse afectada por eventos naturales o provocados por el hombre, tales como aluviones, terremotos, tsunamis, pandemias, entre otros. El plan de inversiones está orientado a mantener la inversión, bueno, todo lo que son los mantenimientos mayores y en proyectos de expansión. Como vemos aquí, durante el año 2024, como ya lo mencionamos, finalizó la construcción de las centrales renovables de Clemecí y Guaira Extensión. Todo esto fue con el objetivo de incrementar la capacidad instalada renovable en línea con el compromiso de impulsar la transición energética del país. Sabemos que hay una política nacional de una transición energética para incrementar de la matriz de generación donde el porcentaje de las energías renovables sea mayor. Entonces, en concordancia con esa política nacional, es que Origen también está invirtiendo para tener mayor capacidad de generación renovable no convencional, solar y eólica. Acá está, cuenta con una potencia instalada aproximada de 115 megawatts y 177 megawatts respectivamente. Luego, en el primer semestre de 2025, se inició la construcción de la central solar Guaira Solar, un nuevo proyecto renovable que contribuirá con el crecimiento de la matriz energética limpia y con una potencia instalada de 94 megawatts. Si bien ahorita está en una etapa de construcción, representa un hito relevante dentro del portafolio de inversiones. O sea, todo eso es importante conocerlo a la hora de elegir o de considerar elegir a Origen como una inversión en sus acciones. Es saber en qué está invirtiendo, cuál es su plan estratégico, qué tanto está cumpliendo las regulaciones, qué tanto está en concordancia con las políticas nacionales, etc. Asimismo, la compañía ha venido realizando todas las actividades de mantenimiento, claro, para asegurar el funcionamiento y incrementar la disponibilidad de sus activos al máximo, generando un suministro eficiente de energía. Como vemos, esta eficiencia ya lo ha demostrado con sus márgenes, que si bien ha tenido una pequeña reducción en sus ventas realizadas, debido a su eficiencia, los resultados netos han sido mejores que los del año anterior. Luego acá hay unos hechos de importancia. Bueno, como se mencionó, hay un cambio de denominación social de Enel Generación Perú a Origen Perú. Luego, bueno, lo que se mencionó de Guaira Extensión, hay 30 aerogeneradores ubicados en el distrito de Marcona, en Nazca, y todo eso se conecta al sistema eléctrico interconectado nacional a través de la subestación Flamenco. Luego, el 24 de julio se acuerda distribuir los dividendos, 181 millones. Son todos diferentes hechos de importancia. Elección, remoción de directores. Aquí la Junta acordó delegar en el directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta durante el ejercicio económico 2025, aprobada el acuerdo número 4 en el punto de agenda precedente. Acordó delegar en el directorio la facultad de designar los auditores externos de la ciudad para el ejercicio 25, 26 y 27. ¿Qué otro punto importante? Bueno, aquí cambios en la alta dirección. Acá hay un contrato de línea de crédito revolvente con Niágara, un préstamo, con el objetivo de financiar capital de trabajo e inversiones de capital, 150 millones. Otro aspecto importante, 19 de junio de este año, concretó la adquisición del 100% de los bonos emitidos bajo la octava emisión del tercer programa de bonos, equivalente a un total de 10.000 bonos, mediante la cual se aprobó la recompra, han recomprado los bonos. Fortalezas y recursos. A ver, esta parte también es muy importante. Origen Perú es una compañía de primer nivel en la economía peruana en cuanto a calidad de sus servicios y a nivel de operación. Está administrada con un adecuado esquema de financiamiento y una eficiente estructura operativa, reflejada en sus ratios de operación y de rentabilidad. Es correcto, manteniendo una estable capacidad de cobertura en lo que respecta al pago de su deuda, gracias a la adecuada gestión del circulante. La compañía invierte continuamente para mejorar los activos, tiene una adecuada diversificación de la potencia efectiva distribuida entre, acá, estos datos también son importantes, centrales hidroeléctricas 29%, esto voy a subrayarlo,
térmicas a gas natural y diésel, las centrales térmicas 43% y renovables 28%. Ello permite una participación constante en el despacho de energía eléctrica, tanto en época de estiaje, es decir, cuando están bajos los niveles de los ríos, como en avenida, noviembre a abril. Tiene como objetivo el uso sostenible de los recursos naturales y energéticos, apostando por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Cuenta con un destacado perfil de riesgo crediticio. Bueno, acá eso también es importantísimo. Las agencias de riesgo le dan un triple A de estable y otro triple A de estable de apoyo y asociados. Estas calificaciones son las máximas otorgadas en el Perú por las agencias de riesgo. Ahora vamos a revisar cómo ha evolucionado el precio de la acción de origen. Como vemos, en el 2024 será la compra por este grupo Niágara. Sin embargo, vemos que la frecuencia de repartición de dividendos históricamente ha sido por encima de 2. Luego, después de la pandemia del 2021 en adelante, ha repartido como mínimo 4 veces. En lo que queda de este año se esperan 2 repartos adicionales. Para el precio de la acción, vemos que vino cayendo desde el 2014 hasta el 2020. Tiene una subida importante en el 2022, la mantiene a inicios del 2023, pero empieza a caer en el 2024. Ahora esto se explica también por ese anuncio de venta. También se realiza un split de acciones. Y en lo que respecta de este año, empieza a haber una recuperación del precio de la acción. Para el rendimiento de los dividendos, vemos que el promedio es de 6.8% desde el 2014. Si lo vemos después de la pandemia, desde el 2022, el promedio se incrementa a 7.9%. Es decir, si bien el precio de la acción cae, el rendimiento esperado por los inversionistas que puedan ingresar en diferentes años, por ejemplo, el inversionista que ingresó en el 2022 logró un rendimiento de 11.5. Claro que para el 2024 sus acciones cayeron bastante. Si se retiró antes, fue una buena decisión, pero si se mantuvo, ahí sí, ha perdido regular cantidad en capital. Pero si solamente nos enfocamos en el rendimiento del dividendo para un año determinado, vemos que ese rendimiento está en promedio del 7.9%, lo cual es alto comparado con otras compañías. El rendimiento esperado para el año 2025, vemos que en las 2 reparticiones ya va 4.4%. Lo esperado es que en las próximas 2 sea similar y llegue al 8.8%. Aquí está, el rendimiento de dividendos en un escenario esperado, 8.8%. En un escenario optimista, sería un 9.3%. ¿Por qué? Porque en el optimista podría ser este 0.24, o sea, que reparta el 0.24 entre el precio de la acción actual, que está en 2.57. La división me hace 9.3, entonces eso he colocado como optimista. Y el pesimista he colocado el promedio, 7.9%. Entonces ya tenemos para una inversión un primer rendimiento por dividendos, de 7.9 hasta 9.3. Ahora, el rendimiento por valorización, ¿cuánto podría subir el precio de la acción? Hemos visto que se incrementó en 13.3% la utilidad neta. Vamos a verlo por acá. 13.3% fue el incremento de la utilidad neta. Por lo tanto, si acá yo coloco 13.3, me bota que un estimado para el próximo año, considerando un ritmo similar de lo que ha tenido comparado con el año anterior, sería de 11.7%. Claro, porque esto sería 2024, vamos a ponerle un valor base de 100. El 2025 sería el incremento, 13.3%. Y en el 2026, porque es a 12 meses, vamos a considerar que también hay un incremento, o sea, se espera que siga incrementando las ventas y lo va a hacer no en este mismo porcentaje, sino en monto. Por eso acá yo hago la resta, 113.3 menos 100, pero ahora va a ser respecto de estos 113, o sea, respecto de lo que generaría en el 2025. Por eso es que el rendimiento sale menor que ese 13%, 11.7. Y así, en el caso de optimista, he considerado que podría crecer un poco más, 15%, y considerando un incremento igual, pero ya con base en el 2025, el incremento para de acá a los 12 meses posteriores vendría a ser 13%. Y en el pesimista estoy considerando un 10%, y por eso acá me bota un 9.1%. Entonces con esto ya tenemos los 2 factores
de rendimientos de una inversión de acciones, tanto por dividendos como por incremento o valorización. El valor de la acción cerró en 2.57. El precio estimado por acción vendría a ser, en el pesimista, 2.80, en el esperado 2.87 y en el optimista 2.9. El rendimiento total iría de 17 hasta 22.3. Si recordamos, estos valores son casi similares a los del BCP. El rango de 22 menos 17 es de 5.3, y si dividimos el 20.5 entre 5.3, tenemos que la variación entre el rendimiento mayor en el escenario optimista contra en el pesimista, esa división, el rendimiento esperado es 4 veces esa división, casi 4 veces, lo cual es un buen factor. Por lo tanto, consideraría a Origen como una inversión de riesgo bajo, con un buen rendimiento de alrededor del 20%, los cuales estos escenarios se van a mantener ahora que se vienen las elecciones. Aquí saqué el calendario de elecciones. Ahora es importante considerar el calendario de elecciones porque si la persona que gana o los que pasan a segunda vuelta son adversos al mercado, pues la bolsa ahí va a sufrir contracciones. 7 de junio. El 7 de junio son los días de la segunda vuelta. O sea, al 8 de junio ya sabemos quién va a ser el nuevo presidente. Pero el 12 de abril o al 13 ya vamos a saber quiénes son los que pasan a segunda vuelta. Entonces aquí ya vamos a poder tener ya mayor certeza de qué tan favorables o no son las personas que pasan a competir por la presidencia y cómo los percibe el mercado. Esperemos que sean personas que no sean tan adversas, si no son favorables, al menos que no sean tan adversas o indiferentes a los movimientos del mercado. Pero si consideramos lo esperado, que no sea alguien tan adverso, este cuadro tiene validez y se mantendría estos estimados. Luego, para finalizar, el índice de precio sobre ganancia de Origen está en 8.8 y el de Engie está en 5.7. Vamos esto a retornarlo. Luego, en conclusión, podemos decir que una inversión en Origen sí resulta a considerar y sí debería ser parte de una cartera de valores. Muchas gracias.